Y para ello él plantea entonces que toda obra es una obra completamente móvil, inacabada, sensible, que la sola presencia del imaginario del lector logra agitarla, la pone en movimiento. Desde esa perspectiva, ninguna obra está acabada, toda obra está inacabada y vive, es gracias a ese plus de imaginario que da el lector. Y desde esa perspectiva plantea un tercer punto, que es el del intervencionismo crítico. Cito: lejos de mí la intención de quedarme inactivo delante de las obras y los autores. Como la mayor parte de mis colegas, yo no dudo en intervenir para hacerlas sufrir transformaciones, para hacerlas más conformes a lo que ellas podrían o deberían ser. Retengo algunas de las opciones que propone Diapaillard. Uno es la literatura aplicada al psicoanálisis. Normalmente se dice es el psicoanálisis aplicado a la literatura. Él aboga por un retorno al gesto freudiano. El gesto freudiano inicialmente es el de un lector de la literatura que está yendo al espíritu del texto y está encontrando en ciertas situaciones elementos que dan claves de universalidad para pensar diferentes formas y matices del psiquismo del ser humano. Lo que se ha hecho en la otra perspectiva es pasar de Freud y aplicarle al texto, lo cual es ponerle un alfiler a las mariposas. No, acá se trata es de ir al texto y empezar a buscar esos elementos de universalidad que en él hay. Entre paréntesis, a propósito de 100 años de soledad y de lo que vamos a ver un poco más adelante, por ejemplo, uno encuentra en 100 años de soledad elementos que son, en la literatura producen la risa, son de una ludicidad impresionante, y sin embargo nadie lo había trabajado con esa singularidad. Por ejemplo, uno encuentra un elemento transversal en 100 años de soledad cuando mira a Pilar Ternera. Las relaciones amorosas o sexuales son interpósita persona. Allí hay una poética. Encuentra uno, por ejemplo, cuando piensa en Amaranta, uno podría pensar tranquilamente en el complejo de la tía, esa tía tocona, esa tía que es la iniciadora sexual de sus sobrinos. Eso lo encuentra uno en el texto, pero es volver allá, de ir a ese gesto primero para buscar las universalizaciones. La crítica policial. Este método crítico se interesa en realidad en todos los misterios no dilucidados en las obras. Parte de la idea de que el escritor no está al tanto de todo lo que produce en sus libros y que en el universo literario como en el mundo real no se nos dice todo. Entonces, Bayard, por ejemplo, puede hacer una lectura de Hamlet con otra tesis diferente a la del autor implícito. No es Claudio el asesino, plantear otro. Igual, leer las obras clásicas de leer las obras clásicas y plantearse, por ejemplo, en el Chien de Baskerville otro asesino posible y argumentarlo. Pero sucede en el momento en que empieza a argumentar otro asesino diferente al que plantea el autor, sencillamente está haciendo otra obra. Ya en ese momentico no es el simple crítico literario distanciado, enajenado, con guantes de látex, con presunta objetividad. No, en este momento el crítico literario está generando otra obra que parasita la anterior. Entonces ya se rompió la distancia crítico-artista. La crítica de mejoramiento. Leo, dice Bayard que los grandes autores no se mantienen siempre en el nivel de excepcionalidad en el que lograron un tiempo posicionarse, y que como todos nosotros conocen periodos de baja en su creación.
Entonces, Bayard no tiene problema en ir a estándar y decir, este texto, aquí comete el error. Este personaje lo pudo haber crecido de tal manera y le habría salvado esa obra. ¿Cómo así? ¿Un crítico tan atrevido? Pero es que es el imaginario de alguien que está leyendo como escritor. ¿Quién lo impide? Eso nunca ha estado escrito en ninguna parte, nunca ha habido tal impedimento. Pero la crítica ha estado sumisa a la conjetura demasiado firme y científica ligada a la obra. No, en este caso el autor puede, en esta crítica del mejoramiento, hablar como artista. Entonces, de esta manera se está liberando de infinidad de inhibiciones en la parte que concierne la crítica. De igual forma, vaya en un ejercicio de estos propiamente sacrílegos, lee la obra de Proust. Bueno, hay un elemento adicional que debo decir, que es transversal. Todos los textos de Bayard están plenos de humor. Es decir, aquí uno no encuentra el tipo del autor que está con la palabra de la doxa, Master Dixie tiene que ser así. No, está mamando gallo de principio a final. Por ejemplo, en el caso de Proust, toma En busca del tiempo perdido y empieza a quitarle algunas descripciones que son muy largas. Eso es completamente herético. ¿Sí? Esa es otra forma de intervenir el texto, otra forma de jugar con el texto, de desacralizarlo. Está la crítica de anticipación, en el que se plantea que ciertos escritores tienen una relación especial con los acontecimientos que cuentan, que algunas veces en sus textos literarios hay cosas que se van a confirmar en el futuro. Y hace su búsqueda por esa vía, y yo creo que en el caso de García Márquez uno encontraría algunas cosas que podrían permitir articular ciertas tesis en términos lúdicos y ficcionales. Y si las obras cambiaran de autor, se plantea Bayard por qué los historiadores pueden hacer eso y los críticos literarios no. Los historiadores, cuando encuentran un texto, se le atribuyó a tal autor y eso genera una interpretación, pero eso no es seguro. ¿Qué tal si no hubiera sido este, sino que hubiera sido este otro? Y el sentido del texto va a cambiar plenamente por el solo hecho de ese tipo de atribuciones. Él dice, la crítica puede hacer eso. ¿Puede hacer eso en aras de qué? De el enriquecimiento de las posibilidades interpretativas de un texto. Entonces, así como lo vemos, en el caso de Pierre Bayard, la crítica tranquilamente se desliza hacia el lado del artista. Eso no significa que pierda rigor, significa que hay otro producto artístico respondiéndole al producto original y reconociéndolo. Entonces es en esta perspectiva que, por ejemplo, con mis estudiantes yo les digo, bueno, vamos a leer García Márquez. Les dije el semestre anterior, ahorita estamos con varios autores, y la propuesta es: ustedes van a mostrar de qué manera han interpretado el texto, pero mostrar cómo han interpretado el texto a través de otro texto que puede ser literario o de otra práctica significante artística. La idea es amonedar esa interpretación. Amonedar esa interpretación significa dar cuenta de ella, pero al mismo tiempo hay otra cosa. El texto literario no está allí sagrado, intocable. Ustedes pueden intervenir el texto literario, desarrollar un personaje un poco gris, un poco perdido. Ustedes lo pueden hacer vivir, darle otro margen, crearle un mundo a ese personaje. De igual manera ustedes pueden decir, listo, encontramos en este texto una idea, la idea nace de ese texto, pero yo la interpreto de esta otra manera, y hacen un nuevo texto que por supuesto le está debiendo al primero gracias a ese,
es que ha nacido. Entonces es en esa perspectiva que les quiero presentar ya para la tercera parte de esta exposición algunos trabajos de los estudiantes. Bueno, el primer trabajo con los muchachos les digo, bueno, los literatos respetamos muchísimo el texto literario, pero sucede que los comunicadores no. Y me refiero especialmente a la gran industria cultural. Nosotros vamos con todos los pudores con Gabriel García Márquez, pero encontramos, por ejemplo, una edición de lujo de la revista Soho dedicada a 100 años a la obra de García Márquez. Les muestro algunas fotos. Y voy rápido en esto, perdón. Entonces, este texto es un homenaje ante todo a la belleza de Andrea Guzmán. Dentro de el canon de la belleza del consumo, etcétera, etcétera. La idea con los estudiantes es decirles, vean esta estética de estereotipia y tratemos de responderle de una manera creativa. ¿Alguien puede apagar la luz? Allá. Bueno, acá es crónica de una muerte anunciada, crónica también. Se supone que aquí es el baño de Remedios. Aquí es una fotografía hecha con el hermano de Gabriel García Márquez, el ex alcalde de Bogotá. Bueno, todos, es decir, es una revista de élites para élites, queriendo homologarse, tratar de integrarse al universo ficcional al panteón García Márquez. Allí pueden ustedes reconocer a Juan Gustavo Cobo Borda. Esta es Olimpia, la célebre frase esta culpa es mía. Aldo Basile, señor murió con las alas enormes. Después de esto, entonces, con los muchachos dijimos, bueno, está esto que ha hecho la industria cultural, le metieron una millonada impresionante a esto, está la revista, están los videos de detrás de cámara, fue una de las ediciones más productivas de ellos. A partir de esto, con los estudiantes, iniciamos una lectura de 100 años de soledad de 2 pasajes y vamos a hacer 2 secuencias. Las 2 secuencias son la secuencia de José Arcadio Buendía con Pilar Ternera y la secuencia de Aureliano con Pilar Ternera, y allí por ese lado es un punto de encuentro complementario a la exposición de la profesora Carmiña Navia, que está centrada sobre todo en Úrsula. Úrsula, en la perspectiva nuestra, representa un principio de orden, sí, claro, y encuentra su contrapartida como en el otro lado, en el otro extremo es Pilar Ternera, mientras que Úrsula Iguarán se rige por el temor al nacimiento de niños con colita de cerdo. Pilar Ternera es el personaje que aboga por la felicidad y sobre todo la felicidad sexual, pase lo que pase. Es ese otro principio, es un principio dinamizador, un principio vital dentro de la estructura de la obra. HPT es hijo de Pilar Ternera.
Bueno, ustedes notarán que la idea fue hacer toda la secuencia narrativa y por supuesto hubo un desafío grande a cómo contar aquellos momentos de la oscuridad, aquellos momentos que son eminentemente sexuales. Entonces necesariamente hubo que dialogar con otras artes y es allí donde aparecen imágenes de Picasso, imágenes de Magritte integradas, incluso el mismo Miguel Ángel, integradas a la propuesta para hacer esa narración. Lo otro es, dentro de ese asunto de tocar el texto, intervenir el texto, ustedes notarán que hay momentos en los que el texto está resumido, un momento en el que está citado literal, otros está resumido, es decir, eso ya es una intervención sobre el texto. Y dentro de la propuesta allí fue presentar la relación interpósita-persona en la medida en que José Arcadio tiene la relación sexual con Pilar Ternera, pero pensando en Úrsula. Entonces, ese es, digamos, parte de la propuesta. En la secuencia, digámoslo, hay ya un posicionamiento crítico, interpretativo de esa secuencia de 100 años. Cometí un pequeño error de script y me salté una secuencia, me voy a devolver. Sucede que antes de que hiciéramos las fotografías, en estas fotografías nos ayudó la gente de comunicación social, el combo es decir, se unieron combos de estudiantes de literatura con comunicación social y nos ayudaron también de la Universidad Autónoma prestándonos estudios para tomar las fotos. Pero antes de eso, con el grupo de estudiantes con el que estamos gestando la idea, nos habíamos dicho, bueno, la consigna es, hay que parar de quejarse de lo que la escuela de estudios literarios, nuestra escuela, no nos da y empezar a darnos a nosotros mismos lo que nadie más nos va a dar. Es decir, una actitud dinámica de crítica, pero crítica positiva en aras de tomar iniciativas en procesos de autoformación. Y fue allí como nació inicialmente la propuesta del personaje de Pilar Ternera. La idea era, bueno, ¿y cómo intervenir dentro de las dinámicas críticas, dentro de una dinámica crítica dentro de la ciudad? Y se pensó, por ejemplo, en cómo hacerle una crítica a la cabalgata de Cali. Y alguien dijo, no, ¿y qué tal si se sale con una muñeca inflable en un caballito de palo el día de la cabalgata, cuando sale pues a desfilar toda la silicona y todas las cirugías plásticas de Cali, pero con una muñeca inflable? Y por ahí empezamos a delirar y a botarle corriente a eso, hasta el día en el que decimos, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a comprar la muñeca inflable. Y allí aparece la idea del rescate de Pilar Ternera, que fue, bueno, lo vamos a comprar, pero nos figurativizamos narrativamente un rescate, y ese día con compañeros de literatura se hizo un llamado a todos los que quisieran participar, se armó el proyecto y fuimos a hacer la compra de Pilar Ternera, y ese día completamente espontáneo, todo el mundo debía llevar cámara fotográfica, pero terminamos haciendo un video que fue espontáneo, lo repito, no fue calculado, no fue premeditado. El guión fue hecho media hora antes y luego este trabajo fue editado por dos compañeros del grupo. Yo ahí no participo en la parte de la edición. Entonces, les advierto, hay una primera parte que los muchachos escogieron poner, que es de un realizador argentino, Gaspar Noé, que es muy fuerte. Quienes sean sensibles con la pornografía, les ruego que cierren los ojos un minuto.
Ternera, en el sentido de que es una obra que responde a otra obra, y las interpretaciones, es decir, un punto en el que el colectivo estuvo de acuerdo, había que al final ponerle a Pilar Ternera la máscara de B de Vendetta como símbolo de indignados y como un símbolo político fortísimo, y que eso redimensionaba la interpretación del texto. Vuelvo entonces a la secuencia de la secuencia de García Márquez. Pues vamos ahora a la iniciación sexual de Aureliano Buendía con Pilar Ternera. Esta es la tercera secuencia, y hasta ahí llegamos con Pilar Ternera, porque parece ser que algún día la llevaron a bailar, la llevaron a bares y toda esta vaina, y alguien la pinchó y la desinflaron y se nos cambió la moneda, la inversión. Bueno, en esta perspectiva, en esta dinámica de trabajo con los estudiantes en el seminario sobre García Márquez y de autores colombianos y latinoamericanos, pues ha habido varios trabajos. Por ejemplo, una secuencia fotográfica en la que los estudiantes, ese trabajo no se presentó, quedó muy en borrador y luego no presentaron la versión definitiva, pero la idea era los aurelianos, todos los aurelianos, era hacer la secuencia fotográfica poniendo de fondo los crímenes cometidos contra los miembros de la UP. Entonces hacer ese paralelo entre esta secuencia de personajes, los hijos de Aureliano, y los crímenes cometidos por el Estado colombiano en la realidad. Esa secuencia está iniciada, no la traje. Traje para mostrarles otro trabajo de unos estudiantes, una pareja. No sé si Carlos está aquí, Carlos Pirimue y García. Bueno, pues este es otro trabajo en el que los muchachos dicen: no, esta es mi respuesta a 100 años de soledad.
Entonces, en este caso, ellos dicen, nosotros dibujamos, nosotros pintamos, pero no mostramos, pero a nosotros nos da pena. ¿Sí? Y pues la clase da la oportunidad para hacer eso. Bueno, lo hacemos. Digamos, en la clase lo que ante todo se trata es de estimular el trabajo creativo. Siempre manejamos algo que aprendí en pedagogía por proyectos. Siempre en todo trabajo hay algo para felicitar, algo para criticar y algo para sugerir, mejorar el trabajo. Siempre esos tres elementos, y se convierte en una dinámica importantísima para impulsar el trabajo creativo de los estudiantes. Y para no abusar más de su tiempo, les presento otro trabajo. Esta es la secuencia de la muerte de José Arcadio Buendía, hecha como graffiti a todo lo largo de la Facultad de Humanidades. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el Sí. Pero muy chévere, muy bacano. Sí, creo que no fuimos, o sea, salió de la nada el spray rojo y tuvimos que hacer un... Porque aquí se ve, negro. hay unas partecitas en donde están. No, y más porque como no separamos bien las letras en algunas partes, entonces también se dificulta un poquito la lectura. Pero muy buena la idea. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, hay en la enseñanza de su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, requiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y el dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías, una gran cuota de egoísmo, tanto para la villa, para la población, favelas, canterías, nos falta educación, tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios, no creo que dice la Biblia, pero lees los diarios. Nos sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta.
Bueno, la idea con este graffiti de piso que hicieron los muchachos era que quien fuese leyendo el graffiti estaría posicionado como Úrsula leyendo la sangre de su hijo y haciendo el recorrido inverso hasta encontrar el cadáver, ¿sí? Y esa era pues la idea creativa para todos aquellos que identificaron el graffiti frente a humanidades e hiciesen ese proceso de lectura. Es decir, aquí estamos hablando de literatura, graffiti, forma de intervención en un espacio, con diferentes artes que confluyen allí. Pues ya nos están pidiendo el auditorio, yo dejo hasta allí para que Si nos están pidiendo es el equipo de micrófonos, pero el auditorio no. Por lo tanto, pueden realizar preguntas y si elevamos la voz.